otra de las partes que dijo Miri está Safo. Safo, ¿quién fue? Fue una de las poetisas griegas más influyentes en la literatura griega clásica. Ella nace en la isla de Lesbos en el 630 a.C. y fue importante porque escribió odas. Una oda es un poema corto que estaban relacionadas en este caso con la pasión amorosa. Lo interesante de ella es que iban dirigidas hacia mujeres. Su nombre dio origen al término safismo, el cual es un término que engloba el lesbianismo y a las mujeres bisexuales. Asimismo fue maestra y líder de un grupo de mujeres jóvenes y no está del todo claro si mantenía relaciones sexuales como tal y como lo expresó Miri, pero estaba bien visto en la parte educativa de un maestro hacia sus discípulos, y aunque no está del todo confirmado, sí hay rumores de que mantenía relaciones con sus discípulos. Un poema es Pienso yo que jamás. El fragmento es: pienso yo que jamás joven habrá viendo la luz del sol que se pueda decir que en su saber se parezca a ti. Luego está la parte del matrimonio y divorcio. Las relaciones sexuales y las amorosas eran vistas como cosas totalmente diferentes. En el caso de los hombres, la relación sexual podía ser tanto homosexual como heterosexual, es decir, un hombre bisexual, pero también existía amor noble, es decir, el romántico, pero estos solo eran en amantes masculinos. No se considera a la mujer como una compañera de calidad intelectual suficiente como para poder mantener una amistad. El matrimonio también constituía una alianza entre las familias de clase alta, pero más que una alianza entre familias, la familia del hombre adoptaba a la mujer, y también las personas de clase baja fueron copiando estas maneras de unir a las familias. Las personas no tenían poder de decisión ante su matrimonio. El hombre, cuando se casaba, ya tenía alrededor de 30 años y era experimentado sexualmente, esto por las diversas esclavas y también por los muchachos jóvenes. Y la mujer se casaba alrededor de sus 15 años y ella era inexperimentada sexualmente. El divorcio sí era aceptado, pero solo el hombre podía pedirlo. El papel de la mujer en la antigua Grecia. Bueno, pues las niñas y jóvenes también recibían educación como los varones, pero la suya estaba más encaminada para prepararlas para la crianza de sus hijos. Mientras que su posición en la sociedad, bueno, aunque ellas eran legalmente libres, no tenían todos los derechos de un ciudadano. Por ejemplo, no podían votar, no podían salir a reuniones o lugares solas, sino que siempre tenían que estar acompañadas de un hombre o de alguna criada o algún criado. También, pues, su vida se centraba sobre todo en el hogar. Ellas tenían un apartado de su casa que se llamaba gineceo, desde el cual tejían, bordaban y en caso de que el esposo pudiera permitírselo, también organizaba como a los esclavos para que desempeñaran ciertas funciones del hogar. Su vida pública era mediada por el Quiros, que Quiros pues significa señor. Y pues en la mitología griega, generalmente en las obras clásicas como la Ilíada, se representa a las mujeres como las causantes de problemas, como en el caso de Helena de Troya, a quien se le suele atribuir como la culpa de que surgiera esa gran guerra. Mientras que también tenemos a deidades mujeres griegas como Atenea, que es la diosa de la sabiduría, Deméter y Perséfone, que son las diosas de la naturaleza y la fertilidad, Hera, que es la diosa del matrimonio, y Afrodita, que era la diosa de la belleza y del romance. Como vemos, estos son como roles que o son diosas de virtudes o de valores que se suelen asociar estereotípicamente con las mujeres. En lo que respecta al placer y al erotismo, existía una clara distinción entre el sexo por motivos reproductivos, que este solo se daba en el matrimonio, y el sexo por motivos de placer. Este solo estaba reservado para los hombres y este era fuera del matrimonio. El varón mayor siempre asumía el rol dominante en las relaciones sexuales, mientras que los demás asumían el pasivo. Por otro lado, había ocasiones en las que las mujeres o los esclavos tenían que
imagen de un espejo antiguo griego con tal de que el Erastes, es decir, el hombre mayor, disfrutara. También era muy común entre los hombres la masturbación o la queiromanía, que significa pasión con la mano, y en el caso de las mujeres, estas solamente se tienen registros de que fue recitada por el médico griego Galeno como un remedio para la histeria. Por otro lado, el Kama Sutra griego tenía cerca de 12 posiciones y la más popular era la del misionero. También relacionado con el sexo, más relacionado con el placer, había métodos anticonceptivos que eran medio curiosos. O sea, por ejemplo, agarraban un hígado de conejo y se lo ataban en el pie. Y bueno, a veces sí les funcionaban y a veces no. Y también se practicaba el aborto. Este solamente podía darse si el hombre con el que se había mantenido la relación sexual lo autorizaba. Y, por ejemplo, se daba haciendo que las mujeres caminaran largas distancias o que hicieran trabajo físico demandante o con algunas hierbas. Y el lubricante natural que utilizaban para fines sexuales era el aceite de oliva. Parafilias. Bueno, primero para hablar de las parafilias teníamos que saber qué es. Una parafilia es un patrón de comportamiento sexual en el que la excitación o el placer sexual dependen de estímulos inusuales o atípicos, como por ejemplo lo pueden ser objetos, situaciones o inclusive individuos no consensuados. Los griegos tenían un concepto completamente distinto. El concepto de parafilia es algo moderno, entonces las acciones no se categorizaban de esta manera. Sin embargo, aquí podemos encontrar algunas acciones que a día de hoy podrían representar conductas parafílicas. Un ejemplo son las relaciones pederásticas, que como ya lo habíamos mencionado, hacen referencia a esta diferencia de edad bastante grande. El erotismo y el arte era muy común, tal y como lo mencionó Miri, en el espejo o en jarrones o en pinturas encontrar representaciones de actos sexuales dentro de estas piezas de arte. La esclavitud y el abuso sexual también eran bastante comunes en la antigua Grecia. En muchos casos, pues tal como ya lo mencioné, eran actos no consensuados y pues la esclavitud era bastante presente, más que nada sobre pues, las mujeres. Rituales dionisíacos, que eran rituales que se hacen hacia el dios Dionisio, que involucraban bailes asociados pues, con la fertilidad, con poca ropa, las mujeres, en el que pues sí, se asociaba a la fertilidad y eran grandes fiestas. La zoofilia y la necrofilia, como tal, no existe como unos vestigios que prueben que sí pasaba, sin embargo se reflejaba mucho en la mitología y pues puede ser un indicio de lo que pasaba por su filosofía. Y por último, el exhibicionismo y el voyerismo, que pues implica esta conducta de el exhibicionismo y el estar viendo, que también a menudo se manifestaban en rituales como en los rituales dionisíacos. Es importante mencionar que la mayoría de estas conductas se daban precisamente porque se le asociaba con fertilidad o con otras cosas, no precisamente por este concepto que tenemos actualmente de la parafilia. Luego también está la parte de la prostitución. La prostitución femenina era un acto bastante común y había una diferenciación entre clases. Estaba la pornai, que eran amantes de clase alta, y estaban las etairas, que simplemente funcionaban para el acto sexual. Estas simplemente eran destinadas para los hombres. Por otro lado, la prostitución masculina era mal vista, pues como un hombre podía asumir un rol pasivo. Ese era solo para las mujeres y para los hombres jóvenes. También está la parte de las orgías, que como mencionó Jimé, estaban las orgías dirigidas hacia el dios Dionisio. Este era un símbolo del éxtasis, era el dios del vino, de la fertilidad, también del teatro, y era patrón de la agricultura. Se realizaban estas orgías llamadas las bacanales. Bacanales por Baco, que era el dios romano de Dionisio. Romano era Baco y en Grecia era Dionisio. Las bacanales se realizaban 1 o 2 veces al año y estaba muy relacionado tanto con el éxtasis como el placer y también la fertilidad.
Esta era una sociedad secreta femenina, es decir, solo las mujeres podían participar y se conocían entre voces. Era caracterizada por mucho desenfreno, por dejarse de llevar por estos placeres sexuales y más carnales, ya que al final de estas celebraciones las mujeres comían carne cruda también. Con el tiempo se fue aceptando la entrada a varones menores de 20 años y justamente pasó de hacerse 1 o 2 veces al año a hacerse 5 veces al mes. Estas prácticas se fueron disminuyendo debido a la iglesia y la religión cristiana que las fue casando. Por último, también cabe mencionar que en tiempos de guerra y conquista de otras tierras, porque pues los antiguos griegos estaban muy interesados en aumentar su territorio, por ejemplo, si había alguna aldea de esa tierra que iban a conquistar, pues ellos lo que hacían era que mataban a todos los hombres y a las mujeres y a los niños los tomaban como botines de guerra. Entonces era común que, por ejemplo, también robaban como las cosas de valor que pudiera tener esa aldea y las depositaban en centros de mesa. Entonces pues era muy común ver oro, vasijas, estos objetos de valor, y también mujeres que pues los reyes, los altos mandos y los mejores soldados reclamaban como premios de guerra. Entonces pues era muy triste porque esas mujeres eran esclavizadas. Durante el día generalmente pues realizaban labores como para servir al ejército, como de tejer, bordar, mientras que generalmente por las noches eran abusadas sexualmente. Y pues esto muestra una horrible realidad, porque no imagino lo triste que tuvo que haber sido que conquistan tu tierra, te quitan todo, matan a tu esposo, también pues te quitan a tus hijos y todavía pues eran esclavizadas.